Dicho esto, tengo palabra de Dios para la iglesia. Hace unos días el Señor me daba un pequeño mensaje para poder compartir con ustedes. Tengo un mensaje de ánimo para la iglesia. Amén. Y para hablar de ello, nos vamos a ir al capítulo 4 del Evangelio de Marcos, del versículo 35 en adelante. Y dice así su palabra. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y habiendo también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ésta se anegaba. Y él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Aleluya. ¿Por qué no aplaudes un momento a su palabra? Amén. Esta porción de la palabra es quizás oída o leída o conocida comúnmente por todos. Pero para poder entender un poquito más esta porción de la palabra, me gustaría hablarles acerca de que Jesús y sus discípulos en ese momento venían de vivir un tiempo de mucha victoria. El Señor aproximadamente llevaría 1 año y medio de ministerio. Y en ese año de ministerio, Él ha predicado como ningún otro ha predicado. Amén. Sus palabras eran diferentes. No solo eso, sino que Él se implicaba de tal manera que ayudaba al pobre y al necesitado. Asistía a la viuda, atendía al pobre. Por si esto fuera poco, por donde iba ponía sus manos en los enfermos y los enfermos eran sanados. Y por donde Él pasaba los demonios huían despavoridos. Podemos decir que Jesús y sus discípulos vivieron un tiempo de mucha victoria. Amén. Pero entonces el Señor tomó una decisión en medio de esto. Dice que quiere ir al otro lado. Una decisión un poco controvertida, viendo que vienen de un tiempo de mucha bendición y el Señor decide pasar al otro lado, no importando dejar el tiempo atrás de bendición. Pero es que así es el Señor. El Señor siempre nos lleva de gloria en gloria y en victoria. El Señor no es conformista como nosotros. El Señor siempre quiere alcanzar nuevas metas. ¿Y los discípulos qué hicieron? Seguirle. Porque los que son suyos le siguen. Dice la palabra que se subió a la barca y los discípulos le siguieron. Estos un día decidieron seguir a Jesús. A pesar de todas las circunstancias, dejaron todo atrás por seguirle. Ellos solo querían estar con Él. Y sin mediar preguntas se subieron a la barca simplemente porque Jesús así lo había dicho. ¿Me dejas que te diga algo así de paso? Súbete en la barca que Jesús se ha subido. No tomes decisiones que Jesús no aprueba. No hagas cosas en las que Dios no está. Porque nuestra victoria depende de sus decisiones. Nuestro bienestar depende de su voluntad, no de la nuestra. Por eso, súbete en la barca de la obediencia en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y así fue, queridos hermanos. Se subieron en aquella barca. Y relata la Escritura que a mitad del viaje se desata una tormenta. Pero no cualquier tormenta, una gran tormenta. Marcos especifica que
que la barca se hundía. El agua llegaba dentro de la barca de tal manera que ésta se anegaba. Ellos temieron por su vida. Pensaban que ese era su final. Estaban atemorizados, amedrentados. Pero qué contraste con lo que hacía el Señor. El Señor estaba en la parte de atrás durmiendo. Esto es un poco extraño, ¿no? Que en medio de esta tormenta el Señor estaba durmiendo, mientras otros pensaban que se iba a morir, ¿verdad? Solo cabe una respuesta coherente a todo esto. Y es que el Señor conocía que iba a haber una gran tormenta. Porque a nuestro Señor no hay tormenta que lo sorprenda. A nosotros sí. A nosotros muchas veces las tormentas nos sorprenden. Muchas veces iniciamos planes como viajes y vienen situaciones complicadas y desbaratan y arruinan nuestros planes. Muchas veces hacemos planes y tomamos decisiones a corto, a medio o a largo plazo. Pero entonces vienen las olas del mar y arruinan nuestros planes. Pero tengo que decirte algo que siento poderosamente dentro de mí. Las olas y las tormentas podrán arruinar tus planes, pero déjame decirte algo. Lo que nunca podrán arruinar es el propósito de Dios en tu vida. Si el Señor ha dicho que te va a llevar al otro lado, confía, no te preocupes, tranquilo. Es verdad que la tormenta es muy fuerte, pero tranquilo, Jesús está en la barca. Amén. Él es cumplidor de promesas. Él es cumplidor de profecías. Nosotros fallamos, pero Él es infalible. Amén. Aleluya. Y en eso descansa nuestra vida. Gloria al Señor. Pero ¿saben? Cabe hacerse una pregunta en todo esto. Si el Señor era conocedor de la tormenta, ¿por qué decide esa noche montarse en la barca e iniciar el viaje? ¿Por qué el Señor no fue al día siguiente? El por qué, ¿verdad? Esa pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Saben? Muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué he tenido que pasar por esta circunstancia, Señor? ¿Por qué has permitido esto en mi vida? Pero ¿saben? A medida que vamos madurando, el Señor cambia nuestra pregunta. Sigues haciéndote preguntas, por supuesto, pero ya de manera diferente. Y ya no preguntas más ¿por qué?, sino ¿para qué? Amén. Es muy diferente. Amén. Se parecen, pero no es lo mismo. Porque el por qué implica queja, implica desconfianza. Qué bien. Pero el para qué revela la confianza que tú tienes en el Señor. El para qué confirma que tú sabes que lo que te está aconteciendo no es una casualidad. Es algo que Dios está permitiendo en tu vida para que mejores, para que hay algo que necesitas cambiar. Por eso en esta tarde confía, el dueño está en la barca. ¡Amén! Gloria al nombre del Señor. ¿Y el para qué? Pues el Señor permite muchas tormentas en nuestra vida, como digo, para moldearnos, para cambiarnos, para limpiar cosas que a Él no le agradan, para que nos demos de cuenta cómo estamos verdaderamente por dentro. Amén, amén. Porque a veces tenemos una perspectiva de dentro nuestra mejor de la que verdaderamente tenemos. Miren, hemos dicho que los discípulos y Jesús venían de un tiempo de victoria. Y aquellos discípulos eran unos hombres de fe, representantes del reino de los cielos. Cuando había que repartir el pan, ellos eran los primeros. Cuando tenía que ir a hacer milagros, Señor, no te preocupes, vamos contigo. Cuando la gente le preguntaba, ellos tenían respuesta y tenían consejos para las personas. El grado de fe de estos hombres en apariencia era muy alto, pero ¿saben? La tormenta reveló que en verdad no tenían esa altura espiritual. Claro. Todo eso se diluyó en el momento que la tormenta se levantó. Porque es muy fácil que cuando las cosas nos van bien, cuando el viento sopla a favor, comportarnos de una manera espiritual, ¿verdad?
Pero qué difícil es mantenerse cuando las cosas van mal. Me dejas que te haga una pregunta en esta tarde, pero respóndela a ti en tu interior. ¿Cómo respondes a las tormentas? Cuando vienen circunstancias difíciles a tu vida, que no son favorables, ¿dónde ponemos el nivel de nuestra espiritualidad? Por eso el Señor utiliza tormentas o utiliza circunstancias para mejorarnos, para moldearnos, para que nos demos cuenta que nuestra perspectiva de nuestro interior es mucho más baja de lo que nosotros pensemos. Por eso, acepta el trato de Dios. Es necesario para tu vida. Miren, en el grupo de estos discípulos, entre ellos había varios hombres que eran profesionales de la mar, eran marineros. Ellos seguramente que habían navegado por estos mares más de una vez. Ellos tenían experiencia, recursos y habilidades. Pero la tormenta les demostró que en ciertas circunstancias los recursos, las experiencias y las habilidades no les sirvieron de nada. Amén. Y cuando ellos se vieron amedrantados y que se iban a morir, se dieron la vuelta y le dijeron: Señor, ayúdanos que perecemos. Muchas veces nos ocurre, hermanos. Muchas veces confiamos plenamente en nuestra persona, en nuestra experiencia de la vida, en nuestras habilidades, en nuestras cosas. Bien, hermanos, que está bien, pero hay ciertas circunstancias que no. Que si no es por Dios, no podemos salir adelante. Y a veces confiamos más en nuestros recursos que en los recursos de Dios. El Señor nos ayude, queridos hermanos, en esta tarde a entender y a comprender que nosotros dependemos solo y exclusivamente de Dios. Si tú estás aquí en esta tarde, no es por tus habilidades, no es por tus fuerzas, no es por tu experiencia, es porque el Señor te ha traído hasta aquí. Y hay algo que los discípulos aprendieron, algo mucho más importante incluso que todo lo que estamos hablando en esta tarde. A través de esta tormenta, los discípulos conocieron mucho más a Jesús. Los discípulos tenían un conocimiento bastante íntimo con el Señor. Como digo, llevaban 1 año y medio juntos. Habían dormido juntos. Habían compartido un trozo de pan, le habían escuchado predicar en la intimidad junto a una hoguera en la fría noche. Conocían a Jesús en la intimidad. Pero cuando se desató la tormenta, se sorprendieron de tal manera, cuando Él se levantó y paró los vientos y los mares, que entre ellos se miraban y decían: ¿quién es este que el viento y el mar detienen? Muchas veces tenemos, no sé cómo decirlo, una relación superficial con el Señor y conocemos al Señor por encima. Y tenemos un concepto de que nosotros tenemos una relación muy profunda con el Señor. Pero a veces tiene el Señor que permitir ciertas cosas en nuestra vida para que nos demos cuenta que nuestra relación es superficial y que nuestra relación con Dios podría ser mucho más profunda si conociéramos de verdad. Amén. Por eso el Señor muchas veces permitirá cosas en tu vida, para que tengas una relación más profunda con Él, para que le conozcas un poco más. Porque déjame decirte, ¿de qué serviría todo esto que hacemos si no conociéramos un poco más al Señor? Por eso te digo en esta tarde que abraces tu prueba, que abraces tu tormenta, y te garantizo que después de esta tormenta conocerás mucho más al Maestro. Después de esta situación tendrás una relación mucho más estrecha con Él. Por eso, querido hermano y querida hermana, te digo, confía en la prueba del Señor. El Señor está en tu barca. Un día decidiste subirte a la barca con Él. Y déjame decirte que es necesaria la escuela del quebrantamiento. Es necesaria la escuela de su trato. Los hijos y las hijas de Dios tenemos que pasar por ahí. Así que espero haberles hecho bien en esta tarde.